Vídeo número 257 de 365. Hoy os voy a hablar sobre Dios, sobre los multiversos y sobre el principio antrópico. Hice una encuesta en la pestaña de comunidad y pregunté sobre qué temas queríais que hablase más de lo que nos queda de- de reto y me pedisteis mucho que hablase sobre estos temas, ¿no? Sobre Dios, sobre teología, sobre apologética. Y aquí estoy con un vídeo que ya hablé hace poco de C.S. Lewis y ahora voy a hablar sobre lo que dice en este precioso libro Timothy Keller, que falleció hace poco, Dios lo tenga en su gloria, y autor de este libro y de muchos más, pero este es muy bueno, este junto a Dioses que fallan, para mí son imprescindibles, que se llama La razón de Dios, y el subtítulo es Creer en una época de escepticismo. Comenta así en las páginas 208 y 209 del libro, habla sobre el principio antrópico y después sobre los multiversos y sobre los posibles universos, ¿no? Que se pudiesen llegar a ser infinitos, ¿no? Yo que sé, lo que sea, y sobre lo que es probable o no que nosotros existiésemos aquí por azar, ¿vale? Dentro de una gama enorme de probabilidades que si finalmente es posible o no que nosotros existamos por puro azar. Bueno, paso a leer de nuevo con mis gafas de abuelo porque no he encontrado aún las otras, ¿eh? Dice así: esta teoría se conoce como el principio antrópico, esto es, que el universo fue dispuesto en forma adecuada para la aparición y existencia del ser humano. Como argumento, debe de ser de una fuerza extraordinaria, y ello justamente por la tremenda cantidad de protestas y refutaciones que ha ido suscitando. De principio antrópico es una cosa que se le ha atacado muchísimo, ¿eh? Y que se ha intentado refutar, yo creo que sin demasiado éxito o sin una contundencia suficiente, pero bueno, también eso es mi opinión y no más, ¿eh? La más común de estas protestas, de todas ellas, utilizada por Richard Dawkins en su libro El espejismo de Dios, es que podrían existir trillones de universos. Dada la enorme cantidad de universos existentes en una enorme acumulación de tiempo y espacio, es de suyo inevitable que algunos de ellos reúnan las características necesarias para hacer posible nuestra forma de vida. El universo en que nosotros nos encontramos cumple con esos requisitos, lo cual explica que nos encontremos aquí. Eso es lo que vendría a decir la refutación al principio antrópico. Como prueba definitiva, la sintonización fina o principio antrópico puede sin duda obviarse racionalmente. Y aun sin haber prueba alguna de la existencia de múltiples universos, tampoco puede demostrarse su ausencia. Y dice: aún así, y en cuanto que indicio potencial, esa vía de pensamiento tiene su fuerza. Alvin Plantinga, que lo tenéis que buscar porque es una auténtica maravilla, Alvin Plantinga, propone una ilustración práctica al respecto. Imagina para ello a un hombre que se reparte a sí mismo 4 ases 20 veces seguidas en una misma partida de póker. Según sus compañeros echan mano de los revólveres, como para decir qué cojones estás haciendo, ese jugador va y se apresura a explicar: sé que parece sospechoso, pero ¿qué pasaría si hubiera una infinita sucesión de universos, de modo tal que para cualquier posible distribución de las cartas de póker hubiera un universo que lo permitiera, que permitiera estos 4 ases 20 veces seguidas? Y es justamente el caso que nosotros nos encontramos en un universo que cumple esas características y en el que yo puedo repartirme 4 ases seguidos 20 veces seguidas sin hacer trampas. O sea, realmente esto, si asumimos la idea de que simplemente todo es una cuestión de que por probabilidad, por número de ocasiones y tiempo en el que se practican esas ocasiones, puedan darse cualquier tipo de escenario posible en cualquiera de los universos dados posibles, de esos multiversos, pues no sería una locura tampoco ver a alguien recibir 4 ases en 20 reparticiones de cartas consecutivas. ¿Podría ser? Claro que podría ser. Ese argumento no surtiría efecto alguno en los otros jugadores de la partida, que seguramente se lo cargarían con los revólveres. Es técnicamente posible, al loro, es técnicamente posible que ese jugador se diera sin trampas 20 manos seguidas de 4 ases. Pero aun sin poder demostrar que hubiera hecho trampa, tampoco sería razonable que no hubiera sido así. O sea, realmente los compañeros de la timba de póker o los otros jugadores
podrían decir, vale, de acuerdo, sí que es posible, si atendemos a la posibilidad de que haya muchísimos más universos que los que hay, que en uno de ellos se te repartan 20 manos y en las 20 pues tú tengas 4 ases. Como ser posible es. Y puede ser que estemos justamente en el universo en el que a ti te tocan 20 manos seguidas con los 4 ases en las cartas, porque por pura probabilidad y por pura matemática y por puro sentido común puede llegar a pasar. O sea, hay un número para estas cosas. Igual que habrá un número para la posibilidad de que te entreguen 40 manos y en las 40 manos consecutivas haya 4 ases. Seguro que la hay. No sé qué número sería. Sería un número elevadísimo, ¿no? Sería 10 elevado a, vete tú a saber cuantísimos ceros podría haber ahí. Ahora bien, no me toquen los huevos. No me lo creo que justamente sea así aquí y ahora. Así que pon la cabeza ahí que te la voy a pisar, ¿vale? Sigue así el libro y dice, el filósofo John Leslie propone una ilustración similar. Este me encanta. Dice, imagina a un hombre que ha sido sentenciado a ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento integrado por 50 expertos en tiro. Llegado el momento, todos ellos disparan, pero ni uno solo da en el blanco. Dado que es posible que incluso un avezado tirador falle en distancias cortas, cabe igualmente la posibilidad de que los 50 fallaran a la vez. Y aun sin poder probar que se hubieran puesto de acuerdo para errar el blanco, sería de todo punto irrazonable llegar a la conclusión de que no había sido, en efecto, así. O sea, tú realmente podrías decir, vale, en uno de los muchísimos universos que hay, a mí me sentencian a muerte, hay 50 tiradores expertos a 10 metros y los 50 fallan y yo sigo viviendo después de la ráfaga de disparos. Pues eso seguramente se puede traducir como una probabilidad, como una posibilidad, ¿vale? Pues sería, el enunciado sería la probabilidad de que 50 tiradores expertos en el día de tu ejecución disparen todos a la vez el tiro es de 1 elevado o de 10 elevado a bla 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 bla, ¿vale? Y existe. Y si hay universos infinitos o muchísimos universos, multiversos, pues en uno de ellos pasaría. Y estamos en ese, hoy es el día, ¿vale? O sea, este es el universo y este es el día en el que esa pequeñísima probabilidad se da, ¿vale? Y entonces, pues te ha tocado, mira, qué bien, ya está, ya puedes seguir viviendo. Ahora bien, aquí solo realmente, desde un punto de vista racional, solo podríamos pensar pues, que ha sido un milagro o que los 50 tiradores estaban de acuerdo en fallar a la vez. O sea, pensaríamos que está arreglado o que está provocado. ¿Bien? Y termina Timothy Keller diciendo, es pues técnicamente posible que nosotros estuviéramos por puro azar en el universo en el que se desarrolló la vida orgánica. O sea, aquí Timothy Keller, por eso me gusta tanto Timothy Keller, que no parte desde puntos de fe ni absolutistas ni dogmáticos. O sea, que realmente puede ser que estemos aquí por puro azar. Pues como por poder ser, sí, claro que puede ser. O sea, es una probabilidad que se traduciría a su vez también en una cuestión matemática, ¿no? Pues la probabilidad de que el ser humano, un ser humano consciente, apareciese en el universo, pues es de 10 elevado a Pero, aquí continúa y esta es la clave y ahora terminaré, dice, y aun no pudiendo demostrarse que la sintonía fina del universo obedeciera a un diseño particular, sería irrazonable concluir que no había sido en efecto así. O sea, quiere decir, ¿existe la posibilidad de que estemos aquí por azar? Sí que existe, por supuestísimo que sí. Como he dicho antes, será de 10 elevado o una oportunidad entre 10 elevado a lo que sea. Pero realmente vale la pena vivir pensando que esto es así. O sea, realmente es razonable, es incluso una cuestión de sentido común atender esa pequeñísima probabilidad de que realmente esto sea así. Y por eso concluye diciendo, y aunque la vida orgánica pudiera haber hecho su aparición sin un creador, ¿tiene sentido vivir como si esa remota posibilidad fuese cierta? ¿Acaso no es más lógico observar esa probabilidad de que hubiésemos aparecido por azar o por pura secuencia enorme de oportunidades y de tiempo para darse esas oportunidades, para pensar que esto es uno de los muchísimos universos sin seres humanos y este es el que sí los contiene? O sea, realmente podemos vivir como si esa probabilidad tan infinitesimal realmente fuese la que es en verdad.
Yo creo que esa es la cuestión realmente de este asunto. Y la clave de esto para mí es que ese cálculo se ha hecho. O sea, ¿cuál es la probabilidad real de que estemos aquí por azar? ¿Vale? Y hay varios teólogos y filósofos, incluso físicos, que han calculado esto. Y los números son sencillamente brutales. Brutales. Estamos hablando de que el cálculo más pequeño pues se calcula en un número de 10 elevado a 120. Para que os hagáis una idea, un trillón es un 10 elevado a 18. Imaginaos el número tan acojonante que creo que no podría explicar en una frase con letras, que debe ser un 10 elevado a 120. Pero es que hay expertos, obviamente muchísimo más expertos que yo, que han hecho este cálculo y que lo calculan en una probabilidad de 1 contra 10 elevado a 156. O sea, eso son una pila de ceros. Es que os animo a que cojáis un folio, dibujéis un 10 y luego dibujéis 100 y escribáis 156 ceros al lado. Esa es la probabilidad de que la aparición del ser humano autoconsciente y libre aquí se dé. O sea, es que es ridícula realmente. Si volvemos al ejemplo de la timba de póker, ¿no? Y hablamos de que, bueno, lo que dice Richard Dawkins, que podría haber trillones de universos. Vale, imaginemos que hay un trillón de universos, ¿vale? Entonces, si damos una mano de cartas de póker por segundo, y asumimos que, imaginemos que es la misma probabilidad, ¿vale? De un trillón de manos para que te salgan 20 veces, 4 ases en tu mano. Entonces nos estamos yendo a una mano por segundo en un trillón de segundos. Un trillón de segundos son 310 siglos. ¿Vale? Imaginaos, 310 siglos con una mano por segundo sin parar 24 horas al día para que finalmente en una de estas secuencias se den 20 manos seguidas con los 4 ases ahí. O sea, eso sería realmente la probabilidad que tendríamos que asumir, las veces que tendríamos que jugar para considerar que el recibir 20 veces seguidas 4 manos de ases sería algo en plan, ha pasado, ya era hora, ¿no? 310 siglos después ha pasado que finalmente yo recibo esta mano. Y yendo a la probabilidad de que realmente un universo, por puro cúmulo de diferentes universos y multiversos, llegase a dar por probabilidad y estadística, incluso si queremos decirlo así, la vida humana tal y como la tenemos aquí, pues tendrían que existir al menos pues universos del número de 10 elevado a 156. Y esos son muchísimos, 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 muchísimos. Y justamente tú estás aquí viendo este vídeo y yo estoy aquí hablando en uno de esos 10 elevado a 156. Y vivir pensando que esto es así, a mí personalmente, como Joan Gallardo, tú luego ya piensa lo que quieras, y como dice Timothy Keller, me parece bastante irrazonable. Bastante, bastante irrazonable. Nada más, espero haberme explicado. Es difícil, ¿eh? No es una cuestión sencilla esta, pero creo que entre lo que explica Timothy Keller, que para mí es más que suficiente, y lo que yo he podido aportar humildemente a esta cuestión, creo que deja en disposición de entender de qué va esto y entender un poquito ya así en números reales lo que significa pues un trillón de cosas, o un 10 elevado a 120 o un 10 elevado a 156, que estamos hablando realmente de magnitudes casi inasumibles para nuestra capacidad intelectual y para nuestra capacidad mental, ¿vale? Y que estamos, pues a veces, por no asumir quizá la explicación más razonable, que es que esto pueda estar preparado, diseñado, pues nos metemos en otras cuestiones más inverosímiles, como que esto es por azar o que hay 10 elevado a 156 ceros de universos, etcétera, etcétera. Y nada más, espero que os haya gustado y habrá más vídeos sobre teología, apologética, cristianismo, Dios y todo esto, que me alegra, por cierto, personalmente, que tengáis ese interés, y me alegra muchísimo, me reconforta mucho observar ese interés de parte de la gente en seguir escuchando sobre estos temas. Yo simplemente espero estar a la altura, y si no, pues ya me lo perdonaréis. Nada más, nos vemos mañana, seguro.